Buenos días o buenas tardes. Si no me conoces, me llamo Valerie Dana y soy la directora de la revista La Vida en Rosa, revista femenina dirigida a personas que padecen cáncer y a sus allegados. Hoy estoy acompañada con la doctora Virginia Ruiz, médica especialista en oncología radioterápica, autora del blog Un rayo de esperanza, blog que cuenta historias vividas con pacientes, y también es cofundadora del proyecto ONCOR para la humanización de la oncohematología y radioterapia. Gracias por tu tiempo, Virginia. Un placer poder charlar contigo de tu libro Tu historia no acaba aquí, que se ha publicado en plataforma editorial. Muchas gracias, Valerie. Es un honor para mí el estar aquí contigo y poder contar cosas. Sí, sí, o sí que vas a contar. Debo decir que tu libro es, o eso creo, imprescindible para cualquier persona que acaba de ser diagnosticada de cáncer, sea cual sea el tipo de tumor, porque explicas todo lo que nos vamos a encontrar en el camino. Es el primer libro que leo sobre el tema de manera tan fácil, tan comprensible y sobre todo tan humano. Pero de eso hablaremos más adelante. 30 años de tu vida dedicados a las personas en proceso oncológico. ¿Qué sacas de esta vivencia y cómo te ha transformado esta experiencia? Bueno, pues la verdad es que estos 30 y pico de años que llevo trabajando con pacientes oncológicos he aprendido mucho. De hecho, yo creo que aprendo de los pacientes todos los días, ¿no? De sus experiencias, de sus vivencias, de cómo sacan imaginación de cosas que a lo mejor a mí ni siquiera se me ocurrirían. Es algo realmente enriquecedor. Y yo un poquito lo que quería plasmar en el libro era que la gente entendiera, eh, primero, por qué se hacen las cosas, porque uno muy bien pasa como de especialista en especialista, como la falsa moneda, y de mano en mano, y en realidad no sabe muy bien. Yo me dejo hacer y yo creo que en la proactividad de los pacientes. Cada vez son más proactivos, cada vez quieren saber más y me parecería importante el explicarles todo el itinerario, ¿no? Desde el principio, desde la sospecha hasta el periodo de supervivencia o en el caso de que sea una experiencia de final de vida, que sea lo más grata posible. Sí, y lo consigues, la verdad, muy bien, porque, y lo he dicho, lo haces de manera tan humana, tan sencilla, eh, que hay que decirlo, porque en el mundo del cáncer no siempre es así, y te lo agradezco porque se entiende todo muy bien. Y es verdad que cuando hay un diagnóstico, lo primero es la ansiedad, el pánico. ¿Qué me va a pasar? Y aquí, como lo acabas de decir, explicas todo paso a paso, lo que nos van a decir, lo que significa lo que nos están diciendo, porque está comprobado, cuando recibimos la información, no captamos todo, porque está la palabra con todo lo que conlleva esta palabra y, y aquí permites que en casa se pueda entender poco a poco todo lo que se nos ha dicho y que no hemos sido capaz de conectar porque no estábamos. Es decir, que eso es algo que existe, está. Es algo normal, quiero decir, el bloqueo o la negación inicial a la enfermedad, si lo entendemos bien, es un proceso de supervivencia. Quiero decir, uno no es capaz de asimilar tal golpe que significa sobre tu supervivencia y tu propia mente, para protegerse, bloquea.
Entonces es algo natural. Entonces eso necesita una digestión, un ir poco a poco entendiendo lo que te está pasando y por eso creo que un libro pues puede ser como algo más reflexivo, algo que te ayude. No pretendo ni siquiera ayudar, lo que pretendo es acompañar, porque el que te va a ayudar va a ser tu profesional y es el que más sabe de ti y de tu enfermedad. Yo lo único que quiero ser es una compañía, alguien que de alguna manera te lleve de la mano y te diga cómo va a ser tu camino y qué posibilidades tienes y por dónde tirar, ¿no? Esa es mi intención, acompañar. Sí, pues tenemos la misma. Nosotros con la revista y tú con tu libro acompañamos. Y ya es mucho y lo has conseguido a la perfección. En la introducción de tu libro hablas de excesos de datos relacionados con el cáncer por parte de los canales de comunicación. Pero a pesar de ello, vivimos en una sociedad muy mal informada. Y muchos, para no decir la casi totalidad de las personas que padecen esta enfermedad, se quejan de la falta de información, justamente. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que los médicos no hablan demasiado, que los medios de comunicación hablamos demasiado y no siempre bien? Yo creo que hay un problema de traducción. Quiero decir, el lenguaje médico tiene su jerga, tiene sus palabras un poco extrañas y los médicos, hablo en general, nos cuesta mucho traducir a nivel de paciente eso que te pasa, ¿no? Entonces, a veces nos perdemos con los tecnicismos o nos perdemos con determinados términos y eso también se traduce a lo mejor pues, en las páginas que puedan ser divulgativas o en las páginas institucionales, que es todo como una información muy fría que claro, no te llega, ¿no? Y yo creo que esa misión que tiene tu revista o que puede tener mi libro de acompañar, lo que intenta es traducir a un lenguaje inteligible todo eso que es tan complejo, porque el proceso del cáncer, tanto la enfermedad como los tratamientos, son algo muy complejo. Necesitamos muchos años de estudio para poderlo entender. Incluso está subespecializado. Nosotros trabajamos en forma de comités, de reuniones de muchos médicos de muchas especialidades, porque es tan complejo que necesita de muchos, de esa interdisciplinaridad, ¿no? Entonces, yo creo que más que un problema de falta de información, un problema de procesar bien esa información, de tenerla bien codificada para que llegue a las personas de una manera que sea digerible, ¿no? Yo creo que eso es lo que falta. Y, Ujú. por ejemplo, yo cuando estuve revisando libros que hablaran del tema, casi todos son experiencias personales. Entonces, lo que a mí me pasó, o sea, una experiencia de alguien que ha pasado por un determinado cáncer, está muy bien, pero yo lo que pretendía era hacerlo accesible a todos los pacientes que pasan por un proceso oncológico, porque hay unas bases comunes. Luego hay cosas particulares de cada tipo de cáncer, porque en realidad no es una enfermedad, sino que son muchas enfermedades que se han decidido dividir por zonas anatómicas, pero incluso dentro de una misma zona anatómica hay distintas variedades y distintas formas. Tienen nombres y distintos apellidos. Entonces, yo lo que pretendía básicamente era aunar todo lo que es común, hacerlo digerible, hacerlo en un lenguaje sencillo y dar las pautas para caminar, ¿no? En ese difícil camino que es el proceso oncológico, que además es largo. Sí, y no es para nada agobiante, que nadie tenga miedo. Yo he leído libros sobre el cáncer que me han agobiado y para nada. Además, lo que me ha gustado también es seguir la experiencia de un hombre que padece un cáncer de pulmón y cada final de capítulo está su historia, nos cuenta su historia. Francamente, está muy bien hecho. Al inicio de tu libro haces referencia a los pronósticos e invitas a tu lector
a relativizar estos datos. Te cito, las estadísticas están hechas a partir de datos pasados y muchas veces no reflejan los efectos de nuevos avances y tratamientos en marcha. Tú permites a tu lector mirar su situación desde otra perspectiva. Es tan difícil dar esperanza en un proceso oncológico. Pues a veces sí es difícil, ¿no? Porque a lo mejor los datos no... Pero bueno, yo he conocido casos de personas que las tenías prácticamente desahuciadas, que ha salido un nuevo fármaco, una nueva inmunoterapia o un ensayo o alguna cosa y ha salido adelante. Y me he encontrado también con la situación contraria de un paciente que tenía muy buen pronóstico y por diferentes vericuetos, pues la cosa ha ido mal. Entonces yo siempre le explico a los pacientes que las estadísticas están ahí para tener una visión global, pero que lo que te pasa a ti puede ser, pongamos un ejemplo, si tenemos una enfermedad que en el 99% de los casos se cura, pero hay un 1% que no, y ese 1% te toca a ti te da igual que sea un 99%. Y lo mismo ocurre al revés, ¿no? Tú no sabes en qué porcentaje te va a tocar estar de esa estadística. Entonces, yo pongo ese ejemplo un poco para relativizar, porque nosotros los médicos podemos dar pronósticos. A mí no me gusta dar pronósticos porque digo, yo no tengo la bola de cristal, pero si quieres saber lo que en estadísticas se dice, pues es esto, ¿no? Pero el dato frío es muy difícil tras hacer una traspolación al paciente. Puedes tener una idea, puedes decir, mira, pues te pueden quedar más de 6 meses o menos de 6 meses si el paciente te lo pide, que habitualmente no lo suelen pedir, a menos que el paciente ya siente que está en una situación de final de vida y entonces él te dice cuánto tiempo me queda porque quiero arreglar cosas, ¿no? Entonces, bueno, en eso puedes concretar un poquito más en base a las estadísticas, pero que a veces puede ser que no se ajuste. De hecho, pasa una cosa muy curiosa, que los pacientes que reciben buenos cuidados paliativos tienen al final mayor supervivencia. ¿Por qué? Porque le estás dando más calidad de vida y al final le das más fuerza al paciente para seguir adelante. Esa visión de que cuando vamos a cuidados paliativos es que no hay nada que hacer, es que está todo por hacer, Mm. todo. Y es una parte que considero muy importante y que la sociedad le debe dar valor, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa, uy, paliativos, es que ya no hay nada que hacer. No, no, jolín, que yo conozco gente que ha estado años en cuidados paliativos y, y es algo que realmente puede funcionar muy bien Sí, sí. en tu calidad de vida, ¿no? La sociedad de paliativos en España está haciendo un trabajo maravilloso para justamente cambiar esta idea que sigue existiendo en la sociedad. ¿Cómo haces tú para eh, protegerte? Porque es difícil obviamente para la persona que padece o que está en la enfermedad y quien acaba de saber que está en, en el final de su vida, pero ¿cómo tú como médico te proteges también? Porque afecta. Es que es imposible, imposible, no es verdad, es muy difícil enfrentarse a este tipo de situación sin, como Sin que te afecte. si no pasase nada. Yo lo veo imposible, pero Hombre, eh, veo a muchos pacientes afortunadamente entre el 60 y 70% van bien. Hay un porcentaje que no va tan bien. Trato siempre de darle un significado al trabajo y a la vivencia de aquel paciente, ¿no? Eh, Evidentemente hay casos que te tocan al corazón, si son jóvenes, si son madres de familia, si, o por lo que sea, aunque sean mayores, pero que te has encariñado con ellos, ¿no? Y yo no pongo distancia, o no me gusta poner distancia, porque creo que esa relación de ayuda que tenemos, los profesionales con los pacientes, siempre tiene que haber una cierta implicación.
Lo que sí que es verdad que yo intento cuando estoy en casa, pues, me quito la bata y soy Virginia, ¿no? Para a lo mejor esa es mi forma de protegerme, hacer otras cosas, intentar ver que la vida sigue y bueno, cuando te enfrentas al trabajo, pues tienes que seguir ahí con la mejor de tus caras e intentar creo que es mi trabajo, como yo qué sé, pues un actor también puede tener un mal día o que se le muera a alguien y tiene que seguir actuando sobre y eso también tiene que ser difícil, ¿no? No sé, creo que va con tu trabajo y lo aceptas y lo asumes. Eh, Justamente en relación con lo que acabas de decir, hay un detalle, entre comillas, que me ha llamado la atención a lo largo de las páginas. Lo pongo entre comillas porque es quizás, desde mi punto de vista, lo más importante. En cada una de tus palabras se nota que te importan las personas a quienes va dirigido tu escrito. Me resulta esencial hablar de ello porque no es tan corriente. No te estás poniendo delante de todos ellos, sino a su lado y con sus manos entre las tuyas. Y es algo que me ha llamado de verdad la atención. ¿Por qué existe todavía tanta falta de empatía en oncología? No estoy juzgando a nadie, sino estoy intentando buscar cómo se puede remediar a una situación que deja al final huellas en muchísimos individuos, porque no es lo mismo sentirse tratado con cariño o con desprecio cuando se atraviesa una experiencia tan traumática como puede ser un cáncer. ¿No crees que es el momento de revisar la copia desde la universidad e impartir asignaturas en relación con la comunicación y la empatía? Y que eso, sean estas asignaturas impartidas por especialistas de la comunicación y no médicos. Sí, es algo de lo que hablamos entre nosotros. Nos ha puesto mucho el foco en todo lo que son los avances científicos, en todo lo que es la parte porque la medicina en realidad tiene una parte humanística, o siempre la ha tenido clásicamente, pero se ha ido abandonando y se ha ido poniendo todo el peso y toda la evolución de los, bueno, de las asignaturas y los currículos en base a lo científico. Y se ha olvidado esa parte humana y esa parte de la comunicación. O sea, los médicos tenemos muy pocas habilidades comunicativas y es algo que se puede entrenar, no es tan complicado. De hecho, por ejemplo, en Deusto, en la Universidad de Deusto en Bilbao, ya están haciendo, tienen contratados a actores y actrices que hacen de pacientes y uno de los exámenes es ponerle en situaciones que son casi reales, ¿no? De situaciones clínicas y valorar cómo se comunican con los pacientes. Entonces, eso me parece muy, muy bueno porque en cierta manera te estás entrenando a lo que te va a pasar, porque nosotros constantemente estamos comunicando, estamos hablando y cómo es posible que en toda la carrera no nos enseñen a cómo comunicar malas noticias, a cómo tener o cómo cultivar la compasión, cómo tener una escucha activa, toda una serie de habilidades que son tan importantes como saber pues las estadísticas del cáncer o cómo es la biología del cáncer. Ujú. Creo pero cualquier médico, ¿eh? No solo nosotros. Nosotros porque el paciente está en una situación de mucha vulnerabilidad y con una enfermedad que es potencialmente mortal y por lo tanto es mucho más quizás importante, pero yo creo que se puede extender a un médico de familia o cualquier otro Sí, especialista. sin duda. Lo reconoces en tu libro, la radiología es quizás uno de los tratamientos menos conocidos. Es frustrante ver que es tan potente y tan mal conocido a la vez. Pues sí, somos como el patito feo de la oncología. Y la radioterapia, pues hombre, un 40% de los pacientes van a necesitar en algún momento la radioterapia. Dijéramos, es un pilar de los tratamientos, pues igual que lo es la cirugía o lo que es la... Y ante ese desconocimiento me parecía importante
ya que soy especialista en la materia, el dar a conocer, pues, y también los avances importantes que han habido en los últimos años, ponerlos en valor. Yo creo que somos desconocidos porque precisamente estamos en un sótano en el hospital, en los búnkeres, y nos ha costado mucho salir a darnos a conocer, ¿no? Incluso en las películas que yo hago en el blog Revisión de Películas, en muy poquitas se hace relación a esta especialidad. Casi siempre se ve el gotero de la quimioterapia o el cirujano vestido de verde saliendo diciendo la operación ha ido muy bien, ese tipo de cosas, ¿no? Había un compañero que decía, es que a vosotros os falta liturgia, ¿no? Os falta esa visión que se puede tener como de otro tipo de médicos, ¿no? No sé, eso los franceses, la verdad es que la oncología radioterápica sí que la tienen en valor, porque, bueno, allí tenéis a Madame Curie, tenéis toda una serie de referentes Quizás que sois muy discretos, no como algunos oncólogos sí, son superstar. ya, bueno, no vamos a entrar ahí. Dedicas un capítulo entero a la recaída, explicando que es casi imposible a día de hoy para los médicos predecir de manera exacta una recaída, pero hay factores que si no les cumples, pues te hacen correr el riesgo de incrementar las posibilidades justamente de recaer. ¿Qué opinas de las personas que dejan sus tratamientos porque la ausencia de bienestar es tan grande que prefieren abandonar y vivir? Y eso es una situación que ocurre más de lo que podríamos pensar. Yo creo que debemos aceptar esa situación. Hay algo que a mí no me gusta en medicina, que es el ensañamiento terapéutico. Cuando un tratamiento te quita, o sea, si yo a lo mejor puedo aumentar la supervivencia 3 meses, pero estoy de esos 3 meses 1 mes y medio en la cama, igual hablo como si yo fuera el paciente, a mí me merecería la pena más estar 1 mes y medio más o menos bien, ¿no? Quizás deberían hacerse eh, esos aumentos de supervivencia en base a calidad de vida, no solo al tiempo de vida, sino, o sea, descontar esos días que estás completamente en cama se deberían descontar de tiempos de vida, porque eso no es vivir, es estar en la cama durmiendo. Y hay gente que aboga por eso, que se deberían hacer como factores correctores con respecto a la calidad de vida que esos tratamientos implican o impactan sobre tu calidad. Qué Entonces interesante. tendríamos una visión un poco diferente, ¿no? De decir, vale, he aumentado 3 meses la supervivencia global, que es a los números que los científicos, pero cuánto de calidad de vida hay que restar a esa sobrevida, ¿no? Que has conseguido. Y entonces en base a eso valorar si merece la pena o no determinados tratamientos. Y yo creo también en que los médicos no tenemos que convencer, tenemos que explicar exactamente qué podemos esperar de los tratamientos para poder deliberar y que el paciente o bien tenga una adherencia o bien decida, mira, yo prefiero el mejor tratamiento paliativo posible, que me quite los síntomas y que yo pueda vivir el tiempo que tenga que vivir bien. Me parece que es una opción tan válida como la otra. Ujú. Cuando decidiste dedicarte a la medicina y específicamente a la radiooncología, ¿eras consciente del aforismo que mencionas en tu libro, curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre? Yo eso, o sea, yo soy médico de vocación, no sabía que me iba a dedicar a la oncología radioterápica porque era una especialidad desconocida y bueno, me saqué un número determinado y entre las opciones, pues creí que esa iba a ser una opción bonita. A mí me gustaba los retos, me gustaba el cáncer, pero bueno, me hubiera podido dedicar a cualquier otra especialidad si hubiera tenido la nota para otra especialidad. Pero bueno, esa es la que pude escoger y no me arrepiento. Y pienso desde que me licencié que eso, pues que a veces podíamos curar, que a veces teníamos que lidiar y que muchas veces teníamos que acompañar. O sea que ese aforismo sí que
lo tuve en cuenta. Tuve muchos profesores humanistas a lo largo de mi carrera en Barcelona, sí. No olvidemos, el libro Tu historia no acaba aquí, que también acompaña justo cuando hay un diagnóstico oncológico y de verdad acompaña muy bien. La inteligencia artificial es un aliado. Yo creo que sí. Yo creo que lo que es importante es que nos formemos en inteligencia artificial. O sea, un médico que sabe de inteligencia artificial, yo creo que potencia todas tus habilidades, ¿no? En un porcentaje muy, muy elevado. Yo sí que lo utilizo y sobre todo pues, me sirve, pues, por ejemplo, cuando tienes una historia clínica muy larga, con muchos datos, con muchas cosas, necesitas poner orden. Pones los datos brutos en la inteligencia artificial y te lo ordena y eres capaz de comprender en poco tiempo qué es lo que le está pasando al paciente, que de la otra manera te llevaría muchísimo tiempo el poder llegar y seguramente se te quedarían cosas en el camino. Yo creo que lo tenemos que coger pues como otra herramienta, como esto del Zoom que estamos haciendo ahora, que es una herramienta estupenda para poder charlar en la distancia, usarla a nuestro favor. Y pienso que si la usamos a nuestro favor, tiene muchas posibilidades. No creo que vaya a sustituir a los médicos, al menos por ahora. Sé que en China pues están ya con hospitales con inteligencia artificial, incluso tienen como pequeños consultorios para cosas relativamente banales que tú le pones en una cabina, le pones los síntomas y él te da un diagnóstico y puedes ir a la farmacia a comprar ya la medicación. Yo pienso que el calor humano o la persona no son insustituibles. Absolutamente, es decir, que me Ujú. parece esto lo peor a nivel de empatía que podemos encontrarnos. Estamos en octubre, Ujú. mes más rosa del año, y se escucha cada vez más la voz en contra del rosa que caracteriza justamente este mes, y eso por parte de las mujeres afectadas. Era algo que no, una voz que, o voces más bien, que no se escuchaban hace más de 10 años. No podemos olvidar que este color rosa ha permitido que se hable del cáncer de mama durante un mes entero, lo que no es el caso ni del cáncer de mama metastásico, aunque estos últimos años la situación se haya modificado un poco, y ni hablamos de las demás tumores que parecen que no existen. Lo que se reprocha este mes es la utilización por parte de ciertas marcas de la enfermedad para vender productos y ganar dinero, dejando una mínima parte de la recaudación a la investigación. Es importante insistir sobre el hecho de que se busca dinero para salvar vidas, pero nadie se ocupa de las personas que dedican sus vidas a salvar nuestras vidas. Personalmente, si no estoy bien física o mentalmente, no me puedo ocupar de los demás, ni siquiera si es mi familia. Es que yo no lo consigo. Y sabemos lo que está pasando en el mundo sanitario y no solo en España. ¿Cuál es tu punto de vista como mujer y como especialista? De todo este mundo rosa, ¿te refieres? Del mundo O rosa, de la búsqueda de dinero para la investigación, y por otra parte nos olvidamos completamente del bienestar de los que nos cuidan. hombre, es una situación un poco como mínimo paradójica, ¿no? Que nos encontremos en esta situación. Mm, yo estoy un poco con esas mujeres que se sienten un poco defraudadas con el tema del lacito rosa y de estar siempre sonrientes y con optimismo, porque eso es un poco como una tiranía, ¿no? Que tienen ahí. Parece que el mes de octubre tenemos todos que pensar en el cáncer de mama. Hombre, es bueno que se hable de él, es bueno que se hable en todos los escenarios, las pacientes metastásicas, las pacientes triple negativos, las pacientes jóvenes,
las pacientes con cáncer de mama hereditario. Quiero decir, en todo el cáncer de mama hay tantos escenarios de los que se podría hablar que sería bueno que cada una tuviese su espacio. Si lo comparas con otras patologías, dices, bueno, en el cáncer de mama es quizá de lo que más se investiga con respecto al cáncer de mama o cáncer de próstata, es en lo que más se investigan. Son dos enfermedades muy, muy prevalentes. Eh, yo creo que realmente si estas empresas se quieren implicar, deberían tener una implicación mayor en, en la investigación, no solo que sirva de parapeto para blanquear tu marca o lo que sea. Y en cuanto a nosotros, pues sí que es verdad que nos deberían cuidar mejor las instituciones. Empezando por el Estatuto Marco, que es lo que se comenta, pero es que, claro, no hay relevo generacional, o sea, salimos más médicos de los que entran y eso pues va a causar un problema en los próximos años, ¿no? En la medicina en general. Y eso ya está suponiendo un problema. O sea, nos encontramos en vacaciones que tienes las plantillas exiguas y tienes que seguir dando el 100% y a veces es muy difícil. Y esto tiene difícil solución, porque esto se tendría que haber previsto hace muchos, muchos años, ¿no? De que esto iba a pasar. Pero bueno, los políticos son cortoplacistas, piensan en 4 años solamente mientras yo gobierne y el que venga atrás ya se encontrará el problema, ¿no? En lugar de mirar más a largo plazo. O sea, hacen falta, no te diré, a lo mejor hace falta un pacto de Estado o hace falta el poner una serie de bases para poder solucionar este problema. Y con respecto a nuestro cuidado, pues hace falta también políticas que piensen en nosotros. O sea, no es normal que en los servicios de oncología no haya un psicólogo para los propios profesionales, para el desgaste profesional, Ujú. para toda Es una un tema. serie de patologías que son muy frecuentes, ¿no? Pensemos que los médicos en general tenemos una tasa de suicidios mayor a la población general, como 4 o 5 veces, creo recordar el dato. Eh, entonces, hombre, sería bueno que hubiera una concienciación sobre eso. Es un Y tema. además, sí, además yo siempre digo, por ejemplo, en el proyecto que tengo de humanización, una de las líneas estratégicas es esa, el autocuidarnos, ¿no? El también encontrar herramientas y encontrar formas para prevenir todas estas situaciones. Es como el oxígeno, ¿no? Cuando vamos en una cabina de avión, nos dicen, bueno, si se despresuriza y salta el oxígeno, póntelo tú primero y si tienes que ayudar a alguien, lo haces después, pero primero tú el oxígeno. Mm, Esto es lo mismo, primero nos tenemos que autocuidar para poder dar lo mejor de nosotros mismos de cara a los pacientes. El autocuidado es muy importante. es fundamental, fundamental. Entonces, las marcas, no el 10% ni el 20, el 100% de la recaudación que se hace, porque al final está muy bien que se venda productos en Octubre Rosa, pero toda la recaudación va a la investigación, no el 10%. Luego, los políticos, pues que también deberíamos comprender que todos en un momento dado vamos a necesitar médicos para cuidarnos y que cada vez hay más casos de cáncer, con lo cual quizás el que no va a votar una ley, pues le tocará y de repente cuando le va a tocar un cáncer se va a despertar y será tarde. Es cambiar un poco nuestra forma de ver la vida y replantearnos la vida. ¿Cómo explicas, si seguimos con Octubre Rosa de un cierto modo, cómo explicas que las pacientes además de afrontar todos los tratamientos, el cambio de vida, porque es un cambio de vida de por vida lo que les pasa, hombres como mujeres, ¿ah? Se deben mover para conseguir que sus derechos existan, derechos a recibir tratamientos, estén donde estén, a operarse sin esperar meses y meses para una reconstrucción y un largo, etcétera.
cómo comprender que vosotros y que todo el personal sanitario, médicos y los pacientes se sientan tan poco apoyados. No es una falta de dinero, puesto que se gasta en otras áreas y que cuando hubo COVID hubo dinero que salió Mágicamente, sí. milagrosamente de todas partes. Entonces, ¿cómo lo explicas esto? Pues tiene una difícil explicación, la verdad. Yo creo que ahí tienen un papel importante las asociaciones de pacientes, ¿no? Que un poco empujan a que haya más concienciación. Yo pienso que incluso hacen más caso los políticos a las asociaciones de pacientes que a los propios profesionales cuando les planteamos pues el simple hecho de cambiar un acelerador que ya empieza a estar obsoleto o que permitan que haya un determinado fármaco que ya se pueda administrar, eh, porque bueno, ese es otro problema, ¿no? El acceso desigual que hay a determinados fármacos que son de alto impacto económico, como pueden ser determinadas inmunoterapias o determinadas terapias. Y, y luego también está el tema de los ensayos clínicos, que también eh, debería haber más facilidad para poder acceder a ellos, ¿no? A veces si tienes al profesional que piensa en ellos, pues te manda y a veces no es sencillo acceder a ellos. Es también como otra tortuosidad añadida a todo lo que ya tienes, ¿no? Es complejo, pero yo pienso que la principal fuerza, o sea, nosotros podemos actuar desde nuestro rol de la mejor manera que podemos con nuestros superiores, pero quien más poder tiene son sin duda las asociaciones de pacientes. Y cada vez yo pienso que están más empoderadas y más informadas también. Sí, es una suerte, sobre todo cuando se empieza el proceso, poder acudir a mujeres que ya han pasado por lo mismo. Porque yo creo, que sobre todo a nivel emocional, porque hay emociones que van a salir y pensamos que siempre que cuando sentimos algo, no, es que algo no va bien, somos raros y solamente nosotros sentimos algo, pero no, es que somos todos seres humanos y hombre como mujer sentimos lo mismo, con lo cual estas asociaciones hacen un trabajo brutal y viene bien decirlo. Para acabar, una última pregunta, porque he dicho que tú tienes el blog, un rayo de esperanza. ¿Tú eres más de blog o de redes sociales? Yo la verdad es que he dejado todo un poco, o sea, tuve una época al principio de mucha fruición escritora y de blog, porque hubo su época de escribir y que la gente leía, y ahora percibo que la gente lee menos y mira más, pues eso, casi TikTok o Instagram o ese tipo de cosas. O sea, todo lo que sea en formato vídeo, audiovisual, ahora tiene más impacto que lo que escribes. Entonces, como que me he retraído un poco, también por situaciones personales, pues he tenido que dejar un poco todo el tema de las redes sociales. También todo ha cambiado mucho, porque esto va como oleadas, ¿no? Y, y ahora intento seleccionar mucho aquello que publico, ¿no? Entonces, publico poco, pero lo que publico intento que sea de valor. Y eso es lo que te puedo decir, porque es que también las redes sociales te quitan mucho tiempo de vida y dices, también quiero hacer otras cosas, porque entre el trabajo y todo lo demás es que estarías todo el día y no Sí, tienes horas suficientes. Entonces, necesito hacer algo más reflexivo. Por eso soy más de blog, más de escribir. A mí es lo que me gusta. Y mis hijas me dicen, mamá, pero podrías hacer TikTok. Y digo, mira, yo no me veo grabándome todos los días, haciéndome un vídeo, ¿me entiendes? O sea, seguramente total. es lo que toca ahora, pero, Ah,
pero no es no es un ecosistema en el que yo me sienta cómoda. Me siento No, no, mucho yo más tampoco. cómoda escribiendo, Ya, ¿sabes? ya, O sea, es mi zona de confort. sí, sí, 100% de acuerdo contigo. Yo lo de TikTok ni me acerco. Ya bastante tengo con Instagram. Pues tú lo que tienes que hacer es seguir escribiendo porque escribes muy bien. Y repito el título de tu libro, Tu historia no acaba aquí, avanzar tras un diagnóstico oncológico en plataforma editorial. De verdad, es un libro fantástico porque explica sencillamente todo lo que va a ocurrir en la vida de una persona recién diagnosticada y no tan recién. Eh, es fácil de leer, se lee hasta como una novela y es comprensible y sobre todo es muy cercano. Eh, y lo que decías hace un rato, has logrado acompañar no solo a la persona que padece cáncer, sino a todas las personas que están alrededor del hombre o de la mujer que sufre la enfermedad, porque ellos también cuentan y, y está muy bien hecho, la verdad. Y, y no lo digo de todos los libros que leo, está muy bien hecho y de verdad os lo Pues gracias. aconsejo, merece la pena y además da positivismo, da una energía de ahora que entiendo, sé a lo que me voy a afrontar. Y cuando comprendemos algo, es muchísimo más fácil avanzar en la vida. Con lo cual, muchísimas gracias. El libro va dirigido sobre todo a pacientes, pero también puede servirle a un familiar, a un amigo, a un profesional que no sepa de la materia, porque hay muchos, bueno, me lo han comprado muchos colegas de aquí de Burgos, me dicen, jolín, pues yo he entendido cosas que no sabía, ¿no? Entonces, creo que puede servir para mucha gente. Y que no tengáis miedo en leerlo, porque hay gente que dice: "Uf, es que me da como cosa". Hombre, no, es una novela agradable de verano para leer, pero pienso que no es tampoco algo que sea difícil de digerir, ¿no? Que es sencillo, se lee bien, no tiene muchas páginas, yo pienso que lo he hecho con todo el cariño del mundo y me gustaría que llegara a sus destinatarios. Llegará porque no asusta, reconforta, explica. Y para nada asusta. No, no, está muy bien, muy conseguido. Muchas Muchas gracias, gracias. Valerie. Te mando un abrazo Yo y, también a ti. Muy y fuerte, hasta Ana. pronto, espero. Espero que nos Espero. veamos muy prontito. Sí, muchas Muchas gracias. gracias.